Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Muy buenas noches, queridos hermanos, querida familia, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y todos cuantos simpatizan con la palabra del Señor, que se conectan en esta oportunidad y siempre, o que visitan la página de la iglesia, aunque quiero decirles que es mucho mejor estar en todo lo posible
estar en vivo, porque uno está en un espíritu, en una expectativa, está uno en reverencia, está uno en comunión para poder participar y también disfrutar del mensaje de la palabra del Señor que nos trae en cada una de estas oportunidades. Como les he dicho siempre, es mi deseo que ustedes estén bien, pues gozando de buena salud, aunque ahora los contagios lamentablemente aumentan y aumentan. La situación está crítica, pero seguimos confiando en el Señor y usando todas las medidas de prudencia para que no tengamos que pasar por un dolor que no necesitamos. El Señor es fiel, pero siempre espera de nosotros la obediencia, ¿verdad? Tanto a Él primeramente y también a nuestras autoridades, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos sometamos todos a las autoridades que Él ha puesto para que vivamos quieta y reposadamente, orando también por los que están en eminencia, o sea, los que están en el Estado, en el gobierno, en las diferentes áreas, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, municipalidades, gobernaciones, etcétera, para que pues nos vaya bien en nuestra tierra. En esta oportunidad quisiera compartirle un tema un poquito doctrinal, porque también es necesario, que sin embargo no deja de ser una situación práctica en nuestras vidas. Y le he puesto los males generacionales. Me voy a basar en Deuteronomio capítulo número 6. Ese es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, o sea, de Génesis para adelante. En el capítulo número 6 voy a leer por ahora 2 versículos y después voy a leer otros 2 del mismo capítulo. Así que le invito a que usted prepare su Biblia, porque lo que yo diga o lo que diga el comentarista, el mensajero, el predicador, quien sea, pues no resulta tan creíble si no lo saca de la palabra de Dios. Posiblemente usted me dice, mire, pero mi Biblia es de otra versión. No importa. Si es de la fe cristiana, auténtica, legítima, no importa, ábrala ahí y le va a decir lo mismo, no hay ningún problema. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Aquí está hablando Moisés, guiado por el Espíritu Santo. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Si eres padre, pues tú, tu hijo y tus nietos, si ya están o si vendrán. Y si eres hijo, pues siguiendo los mandamientos que tus padres te instruyen, mandamientos de la palabra del Señor. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Eso es lo que dice nuestro texto de hoy y vamos a meditar sobre eso por unos minutos. Oremos al Señor, acompáñenme por un momentito. Bendito Señor y Dios eterno, que eres espíritu, que lo llenas todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Venimos a ti, tratando de concentrarnos en ti, tratando de ser guiados por tu Santo Espíritu. Venimos a ti, en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor, como la llave de nuestra comunión contigo, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Por eso en su santo nombre, porque ahí cumplió Él todos tus mandamientos, todos tus estatutos, todos tus decretos, toda la ley. Tu Hijo Santo, en calidad de humano, los cumplió todo. Y por esa razón es que somos felices al tenerlo en nuestro corazón, los que ya lo tenemos y los que no lo tienen todavía, Señor, que tú se los concedas para que disfruten también de este estado de paz que trae el perdón que tú nos has dado a través de tu Hijo Santo en la cruz. Así que estamos limpios y siempre rogando que nos descontamines por lo que pueda haber en nosotros que afecta nuestra comunión contigo,
para que en esta noche podamos recibir tu palabra con un corazón dispuesto, sensible, para poder entender y para poder también obedecerlo, a bien de que nos vaya como es tu voluntad en esta tierra, como en vida abundante, y también con la seguridad de la promesa de la vida eterna contigo después de pasar esta existencia. Por Jesucristo nuestro Señor te damos las gracias y gracias por estar atento, tú también a nosotros, porque al final de esta reunión te vamos a suplicar por las necesidades que nuestros hermanos tienen y que tú conoces, Señor. Te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, le decía que era un poquito doctrinal porque en algunas iglesias en la actualidad, especialmente que son de corte un poquito moderno, pues se está manejando una doctrina que se ha vuelto bastante popular y que está basada en palabras bíblicas, palabras de las Sagradas Escrituras en su texto, pero sacado del contexto, y entonces que pueden traer alguna equivocación. En esa doctrina se habla de males generacionales, o también le llaman maldiciones ancestrales, o también se les dicen iniquidades, que es la maldad continua. Y eso está basado, o lo basan en buena parte, en los 10 mandamientos, que en el capítulo 20 de Éxodo y versículo 5, en la segunda parte, dice, en la segunda parte de ese versículo 5, dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí se está basando un poquito esta doctrina que dice que los males que vivieron o que permitieron nuestros ancestros durante hasta 4 generaciones, pues son las que nos están afectando a nosotros y que muchas veces nosotros no entendemos eso. Dice también en el versículo 6, que continúa y dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver aquí es que este versículo del capítulo 20 de Éxodo, dice el Señor que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y los que lo aborrecen son aquellos que no muestran interés por su palabra. Los que lo aborrecen son aquellos que sí creen las tradiciones, que sí creen otras versiones, pero no procuran la palabra del Señor. Y entonces resultan afectados porque pues no están en obediencia a la palabra de Dios, aunque estén en obediencia a otra palabra tradicional. Entonces dice él que es a los que lo aborrecen, a los que les va mal a través de las generaciones. Siembran en sus generaciones, lo cual cosecharán sus hijos, nietos y hasta bisnietos. Pero lo lindo está en el siguiente versículo donde dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí ya no pone plazo, es indefinido, es precioso. Pues le decía que esta doctrina que se está practicando en algunas iglesias se resume en que muchos de los males que nosotros experimentamos en nuestra vida, como por ejemplo la pobreza, la enfermedad continua, las adicciones, el sentimiento cruel, el ser crueles, la deformación moral, el fracaso sentimental, la rebeldía y otras situaciones que vivimos, dice que no son nuestra responsabilidad, sino que son maldiciones que nuestros pasados o antepasados sembraron, de lo cual nosotros por naturaleza o por herencia genética también lo padecemos. En esa doctrina se propone que, aunque nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal, pues sí, ocurre el perdón de nuestros pecados y sí, ocurre la salvación de nuestra vida, pero
que todavía son necesarios algunos tratamientos proféticos, son necesarios todavía algunos rituales especiales y declaraciones mágicas para poder librarse de esos males ancestrales o maldiciones ancestrales. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 8 y versículo 36, nuestro Señor Jesucristo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el versículo 31 de San Juan 8 acababa de decir él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que esta doctrina de maldiciones generacionales o maldiciones o iniquidades, pues sugiere que, digamos, las malas actitudes que nosotros mostramos y las malas acciones que nosotros cometemos no son responsabilidad nuestra, sino que son responsabilidad de nuestros padres o abuelos que nos las heredaron a nosotros. Algunos dicen que, pues, por ejemplo, si una abuela fue madre soltera, pues la hija será madre soltera y la nieta será madre soltera, y que no hay para dónde, no hay remedio, así va a ser. Porque aquellos ancestros, aquellos familiares que vivieron antes, sembraron algo que los hijos van a cosechar. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es justo. Ciertamente, quizá si conocimos algo de la vida de nuestros abuelos, pues ciertamente tal vez vimos cosas que no eran las mejores. Posiblemente que una abuelita tuvo 3 maridos o 4 maridos, o que fue madre soltera, o que un abuelito tuvo 2, 3, 4, 5 mujeres, hijos por todos lados, y eso se vio. Entonces hay justificaciones de personas en la actualidad que, aún siendo religiosas o siendo cristianas, dicen: es que esto me pasa a mí porque esto le pasó a mis padres, a mi abuelo, esto pasa, esto es una herencia congénita, no hay para dónde, no hay salvación de eso. Y justifican de esa manera, diciendo prácticamente que esa conducta no es su responsabilidad. Tal vez nuestros padres y abuelos vivieron de esas situaciones así, y tal vez no lo hicieron por maldad, lo hicieron por ignorancia de la palabra de Dios. Pero nuestro Dios, que es justo, ya estableció que la culpa de nuestros antepasados no tenemos por qué pagarla nosotros, ni tampoco nuestros hijos van a pagar por los errores nuestros. La palabra del Señor dice en Ezequiel, yo se lo voy a leer en un momentito, pero mire, somos nosotros los que decidimos, porque Dios nos dotó de libre albedrío y de voluntad propia para decidir: esta conducta la sigo o esta conducta no la sigo. Este ejemplo lo imito o este ejemplo no lo imito. Ciertamente no tenemos toda la fuerza para poder evitar cosas así, pero nuestro Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en una de las epístolas a Timoteo dice que no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De tal manera que puede ser que yo traiga una trayectoria en mis generaciones de deformaciones y desórdenes morales y de otra índole. Pero eso no tiene que pasar conmigo necesariamente. Porque si yo busco la fuerza de Dios, el perdón de Dios, ya le voy a decir eso también más adelante, si yo busco el consejo del Señor que está aquí en su palabra, entonces yo no voy a vivir lo que mis abuelos vivieron, lo que ellos fallaron. Puede ser que a mí me inspire alguna conducta de ellos que fue verdaderamente loable, y que entonces yo quiera decir: yo sí quiero ser como mi papá fue o es, yo sí quiero ser como mi abuelo fue o es, como le pasó a Josías, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vivió exactamente como vivió su padre, dice la Biblia, pero realmente estaba refiriendo a un antepasado llamado el rey David, que hizo mayoritariamente la voluntad de Dios. Le digo mayoritariamente porque también falló como humano. Pero Josías comenzó desde pequeño a imitar aquel ejemplo, aquella historia que había de su antepasado David, y dice que fue un hombre brillante en la historia, ningún otro rey como él durante generaciones, por causa de
aquel ejemplo que él vivió, aquella inspiración que ganó. En Ezequiel, capítulo 18, del 1 al 4 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Dentera es caries, que los padres comieron lo que no era bueno y los hijos tienen la caries. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Quiere decir acá que nosotros sí somos responsables de nuestras actitudes, sí somos responsables de nuestras acciones. No son nuestros padres, no son nuestros abuelos, no son nuestros hijos, somos nosotros. Somos nosotros los responsables de las acciones que tomamos, de las decisiones que tomamos. Somos nosotros los responsables, no nos podemos justificar. Algunos que son débiles ante alguna adicción mencionan eso. Dicen: es que mi papá fue tal cosa y así voy a ser yo. Pero eso lo decidió él o ella. Mi mamá fue así y así voy a ser yo. Lo decidió él o ella. No es que alguna herencia genética se le metió y por esa razón va a vivir lo mismo que vivió su madre si fue desafortunada. No. Dice la palabra del Señor que Él nos dio libre albedrío y voluntad para que nosotros podamos decidir qué tipo de ejemplo vamos a seguir, qué tipo de conducta vamos a imitar y qué tipo de cosas de esas vamos a evitar, porque no conviene a nuestra vida y nosotros podemos hacer un alto a todas esas situaciones que son desagradables delante de Dios. Ciertamente algunos mencionan que sí tienen la intención, que ya le entendieron, que están de acuerdo, pero que no tienen la fuerza. Y entonces el Señor ofrece su mano. El Señor ofrece su espíritu para decir: aquí estoy yo como poderoso gigante para ayudarte a ti. Aquí estoy yo como tu socorro para sacarte del hoyo, del pozo de la desesperación y del pozo cenagoso, del lodo cenagoso. Aquí estoy yo para sacarte y poner tus pies sobre peña, hacerlos caminar firmes y rectos, para que se cambie de tu boca el lamento y que se vuelva en tus labios alabanza, porque has cambiado tu vida por causa de la obediencia a la palabra del Señor. Así que prácticamente las medicinas para esos males generacionales o esas maldiciones generacionales, la medicina está en la palabra de Dios. Es la que el Espíritu Santo usa para liberarnos de tantas cosas. Fíjese que en el mismo Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Dice: sobre tu corazón, dice el versículo 6, Deuteronomio 6:6. De manera que como padres tenemos la responsabilidad, o como hijos tenemos la responsabilidad, de que esta palabra esté en nuestro corazón. La palabra de Dios. No es la palabra humana, es la palabra de Dios. De que esté sobre nuestro corazón quiere decir que nosotros la meditemos siempre, la recordemos siempre, la memoricemos siempre, la obedezcamos siempre, la compartamos siempre. Esa palabra de Dios dice que debe estar sobre nuestro corazón. Y el mismo versículo, en el versículo 7, el siguiente versículo dice, Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás a tus hijos. Ya como padres tenemos que repetirlas a nuestros hijos. Y dice: hablando de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que tenemos que tener en nuestro corazón esa palabra para podérsela compartir a nuestra familia, de padres a hijos, o aún de hijos a padres, en el momento adecuado. Podemos compartirla porque el Espíritu Santo nos la va a traer y la podemos compartir en un momento adecuado para que sirva de bendición a nuestra familia y para ya no estar nosotros imitando conductas y actividades y actitudes y ejemplos que tal vez no conviene a nuestra vida. Así que, mire, el que ya tiene a Jesucristo en su corazón ya está libre de todo eso. De que lo ejercite, eso es otra cosa. Pero lo va a ejercitar escuchando, escudriñando, meditando
memorizando y obedeciendo la palabra de Dios. En un versículo que se va a leer en estos días, que usted sabe, y si no sabe, el mes de agosto se determinó como el mes de la Biblia. Y Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1 de Josué y versículo 8, le dijo: nunca, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la promesa de Dios Todopoderoso, para que nadie se justifique diciendo que es fracasado porque su papá fue fracasado, porque su abuelo fue fracasado. No. O en el caso de las mamás, no debe ser así, no necesita ser así. Nosotros tenemos el auxilio divino para poder cambiar las cosas. Los males generacionales tienen medicina. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación repetitiva en nuestra vida, como lo que mencionamos, ¿verdad? Enfermedades, fracasos sentimentales, situaciones, sentimientos de crueldad, rebeldía, fracasos morales y todo eso, pues lo que tenemos que hacer primero es reconocerlo. Por ejemplo, le dicen en una organización, le dicen a los que están adictos al licor, le dicen: lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que es adicto al licor. Reconocerlo, humildemente. Y decir: sí, lamentablemente estoy esclavo de eso, pero no lo quiero, ya no lo quiero. Y de verdad voy a hacer lo necesario para que ya no me ate esta situación. Y entonces por ahí les dan algunas dinámicas de cómo hacerlo para que vayan luchando y venciendo esas adicciones. Pero si el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, entonces no solamente vamos a vencer, sino que somos perdonados por lo que ya hicimos, por lo que ya estuvimos. Entonces lo primero que hay que hacer con esas actitudes y situaciones que repetimos como nuestros antepasados es, primero, reconocerlas. Segundo, arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir renunciar, quiere decir yo ya no lo quiero. Cuando el Señor me permitió a mí hacer mi decisión de fe, yo le dije: preferiría morir a seguir así. Y si voy a seguir así, prefiero morir. Se lo dije al Señor con toda seriedad. Y por supuesto me tocó sufrir, porque una de las malas costumbres que yo tenía era la adicción al licor. Y cuando se lo dije al Señor, se lo dije y estaba yo, como dicen en Guatemala y en algunos países dicen goma, y en otros países dicen resaca. Estaba incendiándome por dentro. Y lo primero que me mandó el demonio fue que me tomaron mi trago para que me pasara el mal. Y yo ya sabía que eso aliviaba. Era difícil, pero aliviaba ya, y hasta hambre daba. Pero cuando yo le dije eso al Señor, de que prefería morir cabalmente, me ofrecieron lo que me ofrecieron, y yo estaba que me incendiaba, pero dije: no, me voy a morir, pero no lo vuelvo a hacer, porque no lo quiero hacer. Dame la fuerza, Dios mío. Y lo hizo. Entonces hay que reconocerlo y arrepentirse, aunque el arrepentimiento muchos no lo toman porque duele, porque les duele dejar lo que hay que dejar. Y ciertamente hay cosas que están tan arraigadas, y dentro de eso no solamente costumbres, no solamente vicios, también creencias, también convicciones, también cosas erróneas en nuestra vida. Como por ejemplo el sincretismo, que es una mezcla entre cristianismo y brujería. Cosas así, ¿verdad? Y no lo quieren dejar porque les ha dado resultado, dice, ¿verdad? Pero hay que renunciar con arrepentimiento y con humillación, reconociendo delante de Dios que tenemos tal problema y que ya no lo queremos, que de verdad nos socorra para evitarlo. La otra cosa que resulta como medicina para esas situaciones es el perdón. Por ejemplo, si usted está allá viviendo lo que vivió su mamá o está viviendo su mamá y usted lo aborrece y no quisiera, pero ahí está usted, ya cayó, su mamá o su papá. Entonces lo que usted tiene que hacer es perdonar al que le dio ese ejemplo. No se lo heredó, le dio el ejemplo.
y usted lo tomó. Entonces, lo que tiene que hacer es perdonar a quien se lo inspiró, digámoslo de esa manera. Perdonarlo. Y al perdonarlo, usted va a ser libre y decirle, y Dios mío, te ruego que tanto a mi padre o a mi madre, quien se lo haya inspirado, o un amigo, quien sea, que tú lo perdones. Yo lo perdono, pero no voy a seguir así. Ayúdame, por favor, y recibir a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. ¿Sabe por qué nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que Él, dentro de los títulos que le dan a estas situaciones, maldiciones ancestrales o ¿qué le dije al principio? Males generacionales, también se les llaman iniquidades. Y fíjese que esa palabra no está en el diccionario, lo que está en el diccionario es inequidad. Inequidad es cuando uno no le da su lugar, uno no es igual, pues uno no es equitativo, pero iniquidad es como una maldad meditada y continua. Esa es iniquidad, es una raíz maligna en la vida. Pero aún eso, si nosotros recibimos algo de eso de parte de nuestros padres o abuelos, aún algo de eso, dice la palabra del Señor en Isaías 53, dice, en el versículo 11 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, antes de que ocurriera todo eso, dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice el Padre, y llevará las iniquidades de ellos. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ahí pagó todas nuestras iniquidades. Esa cadenita que venía de ejemplos, de inspiraciones malas, ahí nuestro Señor Jesucristo las rompió. Él lo pagó y en la cruz también nos perdonó. Mire qué maravilla. Así que no tenemos que seguir con esa racha, digámoslo así. Podemos ser libres y podemos, ¿sabe qué más? Cambiar la historia de nuestras generaciones. Por la gracia bendita y el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Yo traía el ejemplo, perdone que me ponga yo porque no conozco otro ahorita, pero hay muchos, de que yo traía el ejemplo de mi pobre papaíto, que fue alcohólico. Y yo comencé a pasar por esos caminos. Pero como le digo, el día que yo me humillé delante del Señor, reconocí quién era yo realmente. La gente creía que yo era otra cosa, que yo era una persona honorable, que yo era una persona muy respetuosa. Realmente yo tenía muchas cosas muy malas. Mi papá había pasado por ahí. Entonces yo pude haberme justificado, pero no, yo me arrepentí, me dolió. En fin, pero Dios ha sido tan precioso conmigo, ha ido cambiando mi vida. Y ahora, mis hijas y mis nietos ya no están pasando por ahí. Ya no. Están en el camino del Señor. Y, si Dios lo permite, en generaciones más allá, así será. Porque por el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo hizo que la historia de mis generaciones cambiara. Y hay muchos testimonios así entre ustedes seguramente, muchos seguramente. Porque dice que sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo espero que esa sea su historia, que eso sea su testimonio, que esa sea su experiencia y que hoy la celebre. Y que le dé gracias al Señor por algo tan precioso. No hay males generacionales ya para usted. No hay maldiciones ancestrales. No las hay en el nombre de Jesús. No lo hay. Pero si usted está viviendo algo que no entiende, posiblemente hay algo ahí que le puede estar afectando. Para terminar, le voy a contar algo. Yo estuve sirviendo en una organización evangélica de Guatemala que tiene su oficina ahí en la avenida Simeón Cañas. Y de pronto se comenzaron a dañar los drenajes de esa oficina. Comenzó a salir agua y a hundir los pisos y todo eso. Y era una casa pues bastante antigua, pero bien hecha. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando
se mandó a llamar a las personas capacitadas para ver eso. Descubrieron que al otro lado de la calle, había un árbol. Y que ese árbol había profundizado sus raíces y las había torcido hacia los cimientos de esa casa. Y esas raíces fuertes rompieron los drenajes, las tuberías de agua. Durante años, poco a poco. Así que hubo que cortar esas raíces antes de repararlo todo, porque si no iba a seguir igual. Así que primero cortar las raíces y luego se reparó todo. Pero mire usted, desde el otro lado de la calle. Y así resultan costumbres, actitudes, convicciones equivocadas, ideas erróneas. Así continúan en la vida si uno no las corta. Afectando en la vida. Aún la vida cristiana puede ser afectada por cosas que se traen de allá, que pueden ser una situación de rencor contra la mamá, contra la abuela, contra el papá, contra el abuelo, por algo que ocurrió en la vida, un abuso, una explotación, lo que sea. Si está ese rencor ahí, es esa raíz de amargura que se vuelve iniquidad y que no permite prosperar el camino cristiano. Hay que romperla, hay que renunciar a ella en el nombre de Jesús, entregarla de verdad y no permitirle consentirla más. Así que si usted lo tiene, si tiene esa libertad, dele gracias al Señor. Le doy gracias a mi Señor porque ha hecho grandes cosas en mi vida. Dele gracias a usted también. Y si usted está experimentando alguna situación de esas que le confunde, pues doble sus rodillas y dígale, Señor, yo renuncio a todo mal recuerdo, renuncio a todo mal ejemplo, renuncio a cualquier raíz que esté perjudicando mi vida. Y en el nombre de Jesús declaro que la verdad de tu palabra me ha hecho libre, porque la verdad para mi vida se llama Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar ahí para participar conmigo de esta hermosa convicción que nos hace crecer y crecer e irnos liberando y cada vez accesando más a la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Mientras pasamos el peregrinaje aquí en la tierra antes de llegar a la tierra prometida. Oro por sus necesidades y si en esta oración usted no lo había hecho y quiere rendir su vida al Señor Jesucristo, porque usted se da cuenta que ya pasó por usted esa línea y sigue para abajo y no se compone, pues hoy es tiempo de que usted cambie la historia de sus siguientes generaciones en Jesucristo. Suficiente Salvador y Señor. Como dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Búsquelo en su Biblia, cualquiera que sea. Hechos 12:4. Y hay más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y para usted la bendición. Padre Santo, muchas gracias por un nuevo pensamiento, por un nuevo mensaje, por un recordatorio, por un reforzamiento a nuestras convicciones, a nuestra fe, por una descontaminación de errores en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Que muchos aprovechen esta bendición. Y bendito Señor, te pongo las necesidades de quienes están ahora ahí o los que se conectarán después, para que tú, Señor, les escuches su petición y les sorprendas con respuestas hermosas. Y gracias porque tú has escuchado nuestras oraciones de estos días, pidiendo por hermanos y hermanas, familias y no familias, pidiendo, suplicando y clamando, bendito Señor, tu misericordia, para que venzan la lucha en la que se encuentran de enfermedad, de situación económica, de problemas, de lo que sea. Bendito Señor, para que tú les sorprendas con soluciones hermosas, para que haya nuevos labios que te alaban y glorifican tu santo nombre, para que hayan nuevas familias restauradas en el nombre de Jesús. Esto pedimos y esto creemos y esto agradecemos con mucha alegría. Y sí, con acción de gracias, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor me les bendiga y que haya testimonios de que esta palabra y las oraciones de unos por otros están teniendo resultados en el trono de la gloria y que ahora estamos viendo soluciones. Dios le bendiga. Bendito
levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos.